Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos en este momento totalmente en vivo desde la ciudad de Caracas, quien les reporta Héctor Luis Caldera. A propósito de las distintas reacciones que han surgido desde Venezuela sobre el caso de Poli Carabobo, sobre los reclusos que fallecieron en este centro penitenciario, este calabozo ubicado en el estado Carabobo, en el centro de Venezuela. Acá se encuentra, o estamos tratando de consultar el día de hoy para poder tratar este caso con Miguel Méndez Fabiani, el expresidente del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, capítulo Venezuela, quienes se han pronunciado sobre este caso, específicamente sobre las violaciones de derechos humanos y la violación de más de 95 artículos de una resolución, la resolución de las Naciones Unidas. Esto debido a estos casos ocurridos dentro de los calabozos de Poli Carabobo. Para que nos comente un poco acerca de esta resolución de la ONU que se está violando sobre el centro penitenciario, cuando escuchamos también declaraciones de la misma ministra Iris Varela indicando que lo que había ocurrido no era responsabilidad del Ministerio de Centros Penitenciarios. ¿Qué nos puede o qué opinión amerita esto? Ustedes que habían evaluado lo que es la normativa internacional. Bueno, esa declaración de la ministra es una reducción al absurdo, ¿no? En el primer Congreso de Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del régimen penitenciario en el 1957, ahí se tipifica muy bien el tratamiento a los recluidos y los privados de libertad. Bueno, déjenme decirles que nosotros realizamos una exhaustiva investigación, un estudio pormenorizado, y ahí se violan 95 artículos taxativamente tipificados en esa masacre de Poli Carabobo. La responsabilidad es exclusiva de la ministra en lo atentivo a la preservación de la vida, porque una vez que la persona está privada de libertad, es responsabilidad del Estado preservar su vida. La atrocidad, el dantesco espectáculo atroz que pudimos presenciar en la masacre de Poli Carabobo es responsabilidad exclusiva de la Policía Regional de Carabobo y de la ministra de Asuntos Penitenciarios, del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios, que ahora intenta evadir su responsabilidad, pero en un estudio que se está enviando a los organismos multilaterales está tipificado todo el articulado que viola tajantemente. Pues es algo inaudito cómo se violan todos los derechos que tiene un ciudadano cuando ingresa y está en una cárcel. Estamos indicando entonces que es la resolución 663 y 276 del primer Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento de la delincuencia, la que se está violando y la que están denunciando en este momento. Acaba de indicar, la ministra, como indicó, o bueno, también usted acaba de manifestar, indica o evade esta responsabilidad a indicar que eran unos calabozos. Pero ustedes venían denunciando también lo que eran las condiciones de estos calabozos y de una u otra forma también cómo usted ve la responsabilidad que debe tener el Ministerio Penitenciario cuando estos calabozos también cumplen una función dentro de lo que es la privación de libertad del mismo sistema penitenciario venezolano. Bueno, asistimos al colapso total, al fracaso íntegro del sistema penitenciario venezolano. Está en total descomposición el sistema penitenciario venezolano. Esos calabozos de detenciones preventivas se han convertido en cárceles y ahí hay gente que está procesada y también condenada. Fíjense que ayer la familiar de uno de los fallecidos decía, a mi hijo le faltaban 2 días para salir, porque están cumpliendo la condena en esos centros de detención preventiva donde hay un hacinamiento de 450%. Así que no se puede escurrir el bulto, no puede evadir, no puede eludir la ministra su responsabilidad exclusiva, y esos muertos son responsabilidad de ella, y queremos decirlo de aquí muy claramente. En instancias internacionales, en la Corte Penal y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alguien va a responder por estos muertos. Estos muertos no son un muerto que se van a quedar por ahí. Estos muertos tienen una responsabilidad exclusiva porque el ministerio debe ser garante de la alimentación, del derecho a la salud, del derecho a la vida de esos presos. Ese congreso, ese primer congreso que se dio en Ginebra en el año 57, tiene una enmienda en el año 77. También todo ese grueso articulado lo viola el ministerio. Esta tragedia es de marca mundial. Es una tragedia solo superada por la tragedia que se vivió en el retén de Katia, tan criticada el modelo político que fue sustituido, y ahora tenemos estas cuestiones de orden del Averno. Es algo diabólico lo que se vive en esos calabozos. Allá habían granadas, allá habían pistolas. ¿Por qué no se expone al público en general que se ha permitido allí entre los custodios y entre los reclusos un sistema de convivencia donde hay transacciones de droga, de dinero? ¿Por qué no se dice eso? Ahora esta masacre ha destapado la olla, pues propiamente dicho, de la gravísima descomposición que se dan en las cárceles en Venezuela. No podemos afirmar porque las estadísticas están muy cerradas en Venezuela, pero sí podemos entender que gran parte de la
de la población penitenciaria, no sé si ustedes manejan algún tipo de número, se encuentran en este tipo de calabozos. Las condiciones, y acaba de indicar también que se está destapando la olla sobre unos casos que quizás lo conocía todo el mundo acá en Venezuela, pero quizás el mundo o afuera no se podía ver. Algunos críticos también han indicado que las personas la mantienen en los calabozos para que no aumenten los números de los centros penitenciarios. ¿Puede también indicar que esto es lo que podría estar pasando para que estos números no sigan creciendo? Hay una opacidad, como tú muy bien señalas, Héctor, hay un ocultamiento de las cifras para no presentar cifras oficiales que ya prácticamente ni las presentan. Y entonces hay una reclusión preventiva que se convierte en reclusión permanente porque realmente no quieren incrementar los centros penitenciarios, sino que más bien en vez de construir nuevos centros penitenciarios para disminuir el delito, entonces más bien reducen centros penitenciarios. Yo creo que aquí la audiencia tuya tiene memoria y recuerda muy bien aquella guerra que se desató, un espectáculo propio de Siria, cuando el Joffre del Oriente se hicieron fuertes y resistieron a elementos del ejército venezolano que atacaron con fusiles, con granadas, con obuses para poder desmantelar una cárcel que estaba armada hasta los dientes. ¿Cómo explica la ministra que ingresen armas largas, fusiles, municiones 7.65, pistolas .40, granadas a los centros penitenciarios? Porque ahí hay una convivencia, ahí se permite, se tolera y quizás hasta se fomenta el tráfico de armas y el tráfico de drogas dentro de los centros. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de que se presentan este tipo de motines, este tipo de reyertas, ¿cómo se reprimen? A fuego cruzado. Entonces aquí no queremos venir a decir que hay que ser blandengue con el crimen, por el contrario, creemos en una política gruesa pues, y fuerte contra el crimen, pero también creemos que una vez que esa persona esté en manos del Estado, el Estado debe garantizarle su rehabilitación en las cárceles. No es un secreto para nadie, Héctor, que la gente ingresa y sale graduado, haciendo maestría, posgrado y doctorado en delito. Entran por el robo de un teléfono y salen expertos en secuestro. ¿De qué responsabilidad va a hablar la ministra? Si ella es enteramente responsable, cuando ella se sienta en una cama a hablar con los pranes, o eso es un secreto, eso lo ha visto la gente. Hay un informe de que se envió a los organismos multilaterales donde todas estas cosas están firmemente detalladas y donde uno puede ver la progresividad de lo que es algo dantesco. Y yo les advierto algo, este tipo de eventos van a continuar porque en las cárceles están armados, se sienten los reclusos pues con derecho a gobernar y no son monitoreados ni observados como entonces aquí hay una responsabilidad del Estado directa ante organismos multilaterales internacionales. Indica que estos casos podría volver a ocurrir, o sea, el hacinamiento, la solución todavía no se ha conseguido. ¿Cómo es el caso? O está indicando que este caso que se está viendo en Carabobo se repite en todos los calabozos. Y también nos puede informar si las condiciones también en las que pueden observar en Caracas también son las mismas. ¿Qué nos puede comentar también acerca de las condiciones actuales que se pudieran estar viendo durante esta semana y estos próximos días en las cárceles? Bueno, yo todavía no tengo el don de prever el futuro, ¿no? Pero en las prisiones, evidentemente el Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, que es quien se dedica realmente a esto, yo me dedicaba a leer sus informes con detenimiento, ahí uno tiene una evidencia de que esto está ocurriendo y esto probablemente vuelva a ocurrir. Yo lo que hago voto es para que la ministra, en vez de salir eludiendo, asuma su responsabilidad. Señora ministra, por favor, asuma su trabajo, haga su trabajo, no lo ha hecho, no está usted trabajando para mejorar el sistema penitenciario, asuma su responsabilidad, no la escurra y trabaje realmente para que las cárceles sean un recinto de rehabilitación de los reclusos, para que el delito se disminuya, para que la gente que ingrese por un delito no se complique el que es un delito menor con un delito mayor y no salga convertido en un delincuente sanguinario, atroz y de sangre fría. Haga su trabajo, abóquese a trabajar, que es lo que le toca, para que las cárceles de verdad mejoren y para que se vea en la colectividad y nos sintamos más seguros los ciudadanos. Algunas organizaciones también han pedido, han solicitado que se repitan lo que son las biopsias para poder aclarar realmente los hechos que han ocurrido. La opinión también que merecen ustedes acerca de todo lo que fue el procedimiento, tanto de la Fiscalía, también si nos puede hablar si usted cree que actuó con la celeridad que ameritaba el caso. Bueno, evidentemente se le violaron todos sus derechos humanos al ser estas personas incineradas, asfixiadas, porque les quemaron. Habrá que esperar el informe oficial, pero por los informes preliminares fueron vulgarmente quemados dentro de las cárceles. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente, o sea, una vez la persona fallecida, ¿cómo le van a realizar una autopsia en el piso cuando pudimos ver esa foto grotesca, esa foto verdaderamente dantesca, aquí cabe la palabra, el vocablo íntegro, y ver una persona cómo le abren
¿cómo se llama? Le hacen una incisión en el cuerpo, en el tórax, para abrirle y entonces ver lo que tiene allá adentro. Esa es otra violación de derechos humanos, independientemente que la persona esté fallecida. Humberto Prado entiendo que está pidiendo una verdadera autopsia que se realice de nuevo y uno puede dejar de prever que en el futuro haya que realizarle a ver si esa gente murió asfixiada o quemada. Yo lo que creo es que esto denota el estado terminal de descomposición del sistema penitenciario venezolano y es francamente asombroso. Es algo fantasioso como la ministra acaba de eludir su responsabilidad. Repito, ministra, asuma su responsabilidad. Usted es responsable de esas muertes. Y si ahorita no hay justicia en Venezuela, prontamente usted deberá responderle a los organismos multilaterales por esas muertes. Estamos hablando con Miguel Méndez Fabiani, él es presidente del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, capítulo Venezuela. También quisiéramos aprovechar que estamos hablando el día de hoy con usted sobre lo que ha sido también este año que se está conmemorando el día de hoy, sobre las protestas que se dieron en Venezuela exactamente hace un año. También qué opinión le amerita luego de un año que se han cumplido estas protestas, que también el gobierno venezolano ha sido sancionado por estas protestas que sucedieron el año pasado. En esas protestas asistimos de manera presencial, asistimos de manera personal, incluso estuvimos documentando en primera fila. La muerte de Vallenilla está en nuestras redes sociales, donde vimos a ese pobre muchacho prácticamente fusilado ahí, ejecutado por un elemento de los custodios de la policía militar, de ahí de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Eso no nos lo contaron, lo presenciamos ahí, documentamos e emitimos los informes correspondientes. Todavía a esta fecha permanecen 33 jóvenes detenidos por esas protestas, se liberaron a muchos, pero todavía esas jóvenes están ahí. Esos jóvenes deben ser liberados porque estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta y protestaban porque tienen hambre, protestaban porque no querían irse del país, protestaban porque no consiguen empleo. La protesta de esos jóvenes está directamente vinculada a lo que padecemos los venezolanos el día de hoy. El gobierno venezolano fue correctamente sancionado. Porque ¿quién es el responsable de las muertes de esos jóvenes? Cuando ahí se podía reprimir de otra manera, hubo jóvenes con impactos de bombas en el pecho. Eso no es una bomba lacrimógena que se lanzó para dispersar, eso fue una bomba lacrimógena que se le disparó a una persona con intención de matarla. Hay otros jóvenes que tienen impactos en la cabeza de balas y de esferas metálicas. Entonces, eso denota una política sistemática de erradicación a un sector de la población. Y por eso pues fue sancionado. En este momento en Venezuela no hay ningún tipo de justicia, pero el gobierno el régimen y sus jerarcas fueron sancionados por organismos multilaterales. Yo espero que el gobierno ahora haya aprendido cómo va a reprimir una protesta, porque la protesta tiene una razón eminentemente social. La gente que está protestando no está protestando por política, está protestando porque tiene hambre, porque quiere comer, porque quiere que la comida aparezca, porque quiere tener un empleo, porque quiere tener un futuro mejor, no quiere tener que irse a mendigar a un campamento de refugiados, no quiere tener que ir a hacer un periplo dantesco, pues también por los países de Latinoamérica, que a pie se van nuestros jóvenes, se están migrando. La diáspora venezolana es algo que habrá que documentar para la historia, porque se parece a la diáspora de Israel que está en las escrituras, cómo la gente tiene que irse de su país sin comer y lo ayudan con comida. Eso tiene una responsabilidad humanitaria, y quienes ahora conducen la política económica del país y quienes ahora reprimen, sépanse que no se irán impunes, van a tener que responder ante organismos multilaterales, y ahora el mundo está respondiendo y nuestra comunidad latinoamericana, Panamá y otros países se van a sumar a las sanciones. Yo espero que el gobierno haga acto de contrición. Todavía están a tiempo de reflexionar, todavía están a tiempo de cambiar su política económica y su política coercitiva de violación de derechos humanos. Reflexionen, esos que están ahí protestando pudieran ser sus hijos, esas personas que están ahí reclamando, no reclaman para tumbar ningún gobierno, reclaman porque tienen hambre. Ustedes que se dicen de izquierda, y a la izquierda uno entiende que la caracteriza la sensibilidad social, la humanidad y la honestidad, revísense por dentro, busquen la humanidad que tienen, busquen la sensibilidad social y entiendan que son asesinos de estudiantes, que están masacrando población civil, que están haciendo un uso coercitivo pues de las fuerzas represivas del Estado al mejor estilo de las dictaduras de los años 80 en África. En lo que en Venezuela hoy se vive es algo que quedará para la historia como un ejemplo de cómo un gobierno utiliza los medios, armas de guerra para reprimir manifestaciones. Uno veía al ministro Padrino López cuando aprobó una resolución
para el uso de armas de guerra en manifestaciones. Ese es el resultado de aprobar ese tipo de resoluciones y de decretos. Uno ve al ministro Reverol cuando prohibió manifestar. Bueno, ese es el resultado. Yo pienso más bien que un gobierno en los aprietos en que se encuentra este gobierno, un gobierno debería hacer un gran llamado al país, un llamado a las fuerzas vivas del país, un llamado a los estudiantes, un llamado a los sindicatos, un llamado a los empresarios, a los comerciantes, a los buhoneros, a los pescadores, a las amas de casa y, ¿por qué no?, también a los partidos políticos y sentarse a dialogar, a ver cómo salimos de esto, porque nosotros no solamente garantizamos derechos humanos, garantizamos derechos económicos, civiles y sociales. Y creo que en Venezuela el grave problema de los derechos humanos tiene su razón en los derechos sociales que están siéndole violados a los venezolanos. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el representante del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, Miguel Méndez Fabiani, quien nos exponía parte de lo que era la denuncia de la violación de más de 95 artículos de la resolución de la ONU que establece la regulación del trato en los centros penitenciarios. También agregó, se pronunció a un año de lo que han sido las protestas en Venezuela, rechazando lo que ha sido aún las detenciones que aún permanecen de algunas personas que se encuentran todavía privados de libertad luego de las protestas sucedidas en el año 2017. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas. Quien les reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.